Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Es un gozo muy grande nuevamente poder estar conectados de esta manera para tener nuestro tiempo de adoración, de alabanzas, de poder orar juntos y de poder mirar la palabra del Señor que siempre habla a nuestros corazones. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Si bien hoy la hemos compartido en nuestras reuniones presenciales y ha sido hermoso y de gran bendición y hermoso poder encontrarnos con nuestros hermanos, pero también lo hacemos de esta manera para aquellos hermanos que todavía no han podido llegar a la iglesia a congregarse con nosotros. Les quiero decir que los esperamos con las puertas abiertas, con el corazón abierto y más allá de todas las dificultades y los contagios, sin embargo, tenemos un protocolo bastante estricto y esto nos ayuda a poder reunirnos, congregarnos, alabar juntos al Señor. A todos aquellos que aún no se han acercado todavía, les digo que los esperamos, que no se pierdan la bendición que el Señor tiene para su pueblo en este tiempo. Pero así, ahora y en este momento, estamos para disfrutar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Vamos a comenzar esta reunión alabando al Señor, todos juntos, nosotros aquí, ustedes en su casa, unirnos a nuestros hermanos y juntos vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Estar a tus pies.
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job y vamos a leer en el capítulo 42 los versículos desde el 1 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Qué libro importante, el libro de Job. Muchos no lo quieren leer. Habla de la historia de un hombre que fue probado. Tuvo que pasar una prueba muy importante en su vida, pero este libro y la experiencia de Job nos dejan a nosotros una gran enseñanza. Si leemos el capítulo 1, versículo 1 de este libro, el comienzo, y hacemos un poquito de historia y de poder mirar un poco el antecedente de cómo termina, por qué termina de esta manera este libro. En el capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era una persona realmente que vivía conforme a la voluntad de Dios y buscaba realmente la aprobación de Dios en su vida, y no solamente para él, sino también para toda su familia y para todo su entorno. Pero de alguna manera, y esto lo vamos a ver en el desarrollo, él tuvo que pasar una gran prueba en su vida. Después que Job perdió todo lo que tenía a través de esta prueba, y perdió no solamente sus posesiones, perdió su familia y hasta su propia salud, su mujer le dijo: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dice el texto que en todo esto no pecó Job con sus labios. Eso lo dice allí en el capítulo 2. A pesar de toda la circunstancia que sobrevino sobre él a modo de prueba terrible, sin embargo, Job verdaderamente no pecó ni realmente se rebeló contra Dios. Cuando avanzamos del capítulo 2 en adelante, tenemos que decir que del capítulo 2 hasta el capítulo 37 inclusive, se registran las conversaciones entre Job y sus amigos. Los amigos de Job, convencidos de que Dios bendice a los inocentes y castiga a los culpables, querían de alguna manera convencer a Job que habría cometido un terrible pecado y que debía arrepentirse. Por otro lado, Job se niega a reconocer tal pecado porque creía en su inocencia. Un hecho que Dios confirmará luego con sus palabras a los amigos de Job, ya hacia el fin del libro, en el capítulo 42 que acabamos de leer al principio. Pero surge la pregunta, cuando miramos realmente este libro y lo leemos realmente en profundidad. Y la pregunta que surge es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué tiene que pasar por este tiempo de tribulación, de prueba o de sufrimiento? Tal vez lo que podemos hacer para poder inclusive tener un contexto para luego analizar el último texto que leímos como entrada, tenemos que ver algunas perspectivas acerca de los tiempos de aflicción en el libro de Job. La primera de ellas es la perspectiva de Satanás.
En el versículo 6 del primer capítulo muestra y dice realmente cómo comienza esta historia. Que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, dice, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y allí es donde se comienza a entablar la situación. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le responde a Jehová, diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La perspectiva de Satanás en relación con esta prueba, con este tiempo de sufrimiento. Para Satanás el sufrimiento sirve como una herramienta por medio de la cual él puede forzar a las personas a renunciar de Dios o al apartarse de Dios o al ponerse en contra de Dios. Satanás insistió que Job podía blasfemar al Señor si le retiraba todas las bendiciones que le había otorgado. La pérdida de las cosas materiales, de los seres amados, puede llevar a cualquier persona a negar a Dios en su propio corazón. Aunque Satanás es un adversario poderoso y puede influir en la vida de las personas, en las fuerzas de la naturaleza y aún en la salud personal, en la salud individual de cada uno, su poder es limitado por la soberanía y providencia de Dios. Satanás evidentemente tiene poder, es un ser poderoso y que puede realmente ocasionar todo el mal que puede hacer. Dice bien claro en el Nuevo Testamento que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Eso vino. Y de alguna manera su acción es realmente muy directa sobre aquello que Dios ha creado, y especialmente el hombre como la creación especial de Dios, porque fue hecho a su imagen y semejanza. Es decir, que de alguna manera desde la perspectiva de Satanás, el sufrimiento y todo lo que él puede hacer en contra de las personas tiende a que las personas puedan renunciar a su fe en Dios, puedan apartarse de Dios y puedan renegar de Dios. Desde la perspectiva de los tres amigos, la postura de ellos era que las aflicciones de Job se debían a algún pecado secreto que tal vez no había confesado en la presencia de Dios. Hay algunos textos en el capítulo 4, versículos 7 al 9, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Mire cuál es la postura realmente de estos amigos. Consideraban de que realmente él había cometido un pecado grave y que por esa razón él había perdido todo lo que tenía, absolutamente todo, y encima estaba con una enfermedad terrible, dice que desde la planta de los pies hasta la mollera de su cabeza. Elifaz, que era uno de los amigos, apunta que el sufrimiento es el resultado del pecado y la prosperidad es el resultado de la justicia. Había un planteo muy llano de parte de Elifaz. La interpretación del otro amigo, Bildad, es que Dios no puede pasar por alto el pecado. Job y sus hijos pecaron entonces, y por tal motivo Dios sentencia al castigo por medio del dolor y por medio del sufrimiento. Esto era lo que de alguna manera ellos le decían a
Job y lo instaban a que se arrepintiera de sus pecados. Y Zofar, el tercero de los amigos, afirma desconocer los pecados de Job, pero deduce que seguramente él está pecando por lo que le ha sucedido. Es decir, que si le sucedió todo esto es porque está en pecado y en definitiva la única salida es dejar de pecar, es decir, arrepentirse y dejar de hacer lo malo delante de Dios. Esta era la posición de estos tres amigos y ustedes pueden inferir realmente qué difícil habrá sido para Job escuchar las razones de estos amigos de Job, porque cada uno realmente venía sobre él con un mensaje que lo acusaban de haber cometido una gran falta, una falta muy terrible y debía realmente arrepentirse. Los discursos de estos tres amigos llevaban consigo la siguiente lógica: si Dios te aflige con el sufrimiento es por tu pecado. Si has pecado debes arrepentirte y si te arrepientes Dios te devolverá tus bienes o tus bendiciones. Lisa y llanamente esta era la postura de estos tres amigos y realmente durante el tiempo que estuvieron hablando y conversando con Job, lo hostigaron en forma permanente. ¿Cuál era la perspectiva de Job en relación con este tiempo de sufrimiento que estaba pasando? Job creía que la aflicción solo la padecían los malos, no los justos. Él tenía realmente una idea de que realmente los pecadores, los que estaban en contra de Dios, eran los que padecían este tipo de terribles cosas. En el capítulo 6 de Job, versículo 24, capítulo 6, versículo 24, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Fíjense, ¿no? ¿En qué he pecado? Hay algo que ahí está siendo el motivo de que realmente yo esté padeciendo semejante cosa. El sufrimiento humano era una verdad innegable en la vida humana. Esto era algo que estaba asumido. Job lo tenía muy claro y de alguna manera él había hablado acerca de esto y evidentemente esto era algo que él lo creía. En el capítulo 5, versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Amén. Me hace acordar esto al texto donde Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción, pasaremos por tiempos de aflicción. Pero este era el concepto que de alguna manera también Job conocía. El mayor deseo de Job a lo largo de sus discursos, debates y respuestas y preguntas con sus amigos especialmente, en realidad apunta a tener una audiencia con Dios para poder argumentar con Él, para poder decirle a Él lo que Él piensa, defender sus caminos, su conducta y preguntar qué clase de pecado había cometido para merecer un castigo semejante. Esta era una de las premisas que Job manifiesta a lo largo justamente de esta relación que se muestra entre Job y sus amigos también. Se justificaba Job al declarar que él era recto y justo en su obediencia al Señor y en sus buenas actitudes. Y esto era una realidad. La Biblia dice, y el mismo Señor en el capítulo 1, versículo 1, dice que él era así, un hombre recto y justo. Era una persona que realmente temía a Dios. Ahora, Job no cuestionaba la soberanía y la providencia de Dios sobre todas las cosas. Job sabía perfectamente que Dios estaba por sobre todo esto, pues era parte de su fe, de su forma de creer, de su convicción en lo que respecta a las cosas de Dios. Pero sí dudó de su sabiduría y de su amor. Aunque Job jamás pecó de blasfemia ni de maldición con respecto a Dios, siendo que aún la mujer le dijo que maldijera a Dios y que se muriera, estaba convencido que Dios hacía uso de su soberanía y su poder contra él.
De alguna manera, él entendía que esto era una actitud como deliberada de Dios en su contra. Reconocía que Dios era soberano y podía hacer lo que quisiera. Cuando la mujer le dijo que maldijera a Dios y se muriera, él le dijo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y lo malo no? De alguna manera él creía en la soberanía, en el poder de que Dios pudiera hacer lo que él quisiera, pero realmente se estaba implantando en el corazón de Job una duda en este otro sentido, en lo que respecta a su sabiduría y a su amor. Al final apelaba realmente también por un intermediario que defendiera su causa delante del Señor. Él realmente de alguna manera estaba esperando que realmente pudiera encontrar a alguien que fuera como un intermediario. Necesitaba que Dios aparentemente lo escuchara y que hubiera alguien que hiciera de mediador. Job 9, 32 y 33 dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Fíjese que acá está diciendo, claro, se da cuenta de que no puede forzar a Dios a tener allí, porque Dios no es hombre, pero tal vez estaba pensando en que alguien podría realmente interceder entonces para que él pudiera tener este encuentro con Dios y de alguna manera poder decir lo que tenía en su corazón. Hay otro amigo que no está contado entre los primeros tres, y no me refiero a Eliú. Para Eliú la aflicción se usa como medio de corrección y disciplina. Es un concepto inclusive nuevo testamentario. Cuando tenemos allí en la carta a los Hebreos la clara enseñanza de que Dios al que ama disciplina, o al que ama lo castiga para corregirlo, para que no se desvíe. Independientemente de que existen muchos que en realidad han criticado lo que Eliú le decía a Job, sin embargo, él ofrece una nueva comprensión acerca del padecimiento, del sufrimiento, del dolor humano, cuyos razonamientos no han sido censurados por Dios. Es decir, si bien Dios censuró, y después lo vamos a ver, a aquellos tres que mencionamos antes, no lo hizo con Eliú. Estos pensamientos de Eliú no fueron censurados por Dios como los de los otros tres amigos. El pensamiento en este caso es el sufrimiento de los justos no habla de enemistad de Dios, sino habla de su amor. Porque Dios nos ama, Dios nos disciplina. Y a veces esa disciplina sufre o nos hace sufrir o padecer en algún momento. La aflicción en este caso es un instrumento para corregir, disciplinar y hasta purificar nuestra vida en la presencia del Señor. Eliú observa en Job varios vistos y signos de arrogancia y de orgullo al querer justificarse, mientras hacía memoria de su vida piadosa y de sus obras, que realmente eran obras buenas en la presencia de Dios. La mayor equivocación en este sentido era considerar a Dios como un enemigo que lo arruina sin causa. Si hago todo lo bueno, si he sido fiel al Señor, si he llevado una vida piadosa y he hecho buenas obras, ¿por qué ahora me está pasando esto? Para Eliú el sufrimiento entra en la vida del creyente para preservarlo de sus malas obras y del orgullo espiritual. Por esa razón, este hombre Eliú reprende a Job por su necedad de querer ser justificado, es decir, de hallar solamente la justicia de Dios en base a las cosas que él hacía, a las cosas que realmente él manifestaba en su vida. La última perspectiva que quiero mencionar para después ir al texto propiamente dicho, es la perspectiva de Dios. Sabe que los capítulos en este libro de Job del 38 hasta el 41 inclusive, presenta dos momentos en que Dios le da un mensaje o de alguna manera habla con
con Job. Esto que Job estaba pidiendo, realmente Dios lo hace. Hay dos momentos específicos que Dios realmente habla con Job. El Señor entra en escena por medio de un torbellino, como dice allí la misma palabra, para instruir a Job a través de estos dos mensajes, estos dos discursos, estos dos tiempos donde el Señor habla directamente a Job. Aunque su participación en el debate sobre por qué sufre el justo, en realidad no nos da tampoco a nosotros una respuesta. Aquí Dios no da explicaciones. Dios no está explicando por qué hace lo que hace. Más bien confronta a Job por medio de preguntas acerca de su soberanía y providencia sobre la creación, sobre todo lo que Él ha creado. Tal vez cuando leemos Job 38, 39, sería, ¿puedes explicar el mundo natural? Él podía explicar lo que realmente era y significaba el mundo natural. En Job capítulo 40 al 42, ¿puede controlar o puedes, le dice Dios a Job, ¿puedes controlar el mundo natural? No podía hacer ni una cosa ni otra, ni explicarlo, y mucho menos controlarlo. Entonces, ¿por qué dudas del Señor que ha creado esta naturaleza y que ha creado todas estas cosas? Dios muestra a Job su dominio, su poder, su majestad, su omnipotencia, su soberanía, su providencia, su gloria sobre todas las cosas. El sufrimiento es una invitación a confiar en el control divino, aún en medio de situaciones que realmente para nosotros puedan ser incomprensibles. El sufrimiento puede ser un instrumento para revelar qué es lo que hay en el corazón del ser humano, en el corazón de la persona, en nuestros corazones. En el caso de Job reveló su propia jactancia y orgullo, porque en su corazón él realmente creía estar justificado por lo que él era. Y esto realmente era algo que no estaba bien delante de Dios. Tal como se lo había señalado Eliú, que le había dicho realmente la verdad, la solución al orgullo es admitir la pobreza de espíritu y que Dios es el centro de todo. Tal vez cuando recordamos las bienaventuranzas, Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen la necesidad de Dios. Job, él realmente era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre piadoso, era alguien que realmente temía a Dios. Sin embargo, evidentemente había crecido en su corazón esta jactancia, esta soberbia u orgullo de que realmente podía ser justificado por esta vida que él llevaba. Y ahora vamos entonces sí a entrar en el texto que hemos leído en el capítulo 42 y es muy interesante. Entonces el deseo que Job tenía de encontrar a Dios, lo que él había realmente buscado inicialmente, de presentarle su caso y de saber lo que él le respondería, se había cumplido. Dios había hablado con él y ahora él tenía la oportunidad de responderle a Dios, aquí en el capítulo 42, el texto que leímos inicialmente. Sin embargo, Dios no resultó ser la vindicación que Job deseaba. Tal vez él esperaba que Dios dijera, bueno, tenés razón, sos un hombre justo, sos un hombre recto, sos un hombre piadoso, haces todo bien, entonces no te mereces esto. Sin embargo, evidentemente no tuvo esa respuesta de parte de Dios. Pues se revela en la respuesta de Dios, en lo que Dios le dijo, la grandeza de Dios y el contraste con la pequeñez de Job, quien también aprende a través de esta relación directa con Dios que no debía condenar a Dios para justificarse a sí mismo. El capítulo 42, versículo 1, dice, después que Dios le dio estos dos mensajes que dijimos, entre los capítulos 38 y el 41 inclusive, en el 42 dice Job, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Lo que pudo ver Job es que realmente con todo lo que Dios le había dicho, con estos dos mensajes poderosos que Dios le había dicho, se había dado cuenta que Dios conocía perfectamente no solamente las obras que él hacía, su manera de vida, sino que conocía también sus pensamientos y su corazón. Job siempre ha reconocido que Dios es capaz de hacer las cosas, todas las cosas, conforme a su poder y a su voluntad. Su contienda no era que Dios era un Dios débil o que no podía hacer ciertas cosas, sino que Dios no había, en definitiva, sido justo con él. Qué importante esto, ¿no? Para analizarlo. Pero ahora, en esta instancia, en esta relación que se da con Dios, como consecuencia de estos dos mensajes, de estas dos formas en que Dios le habla de una manera muy clara a Job, él tiene una visión más amplia de la obra de Dios. Tiene una visión realmente de lo que Dios le ha mostrado y le ha revelado. Todavía cree que Dios es poderoso, pero ya no está dispuesto a desafiar a Dios en cuanto al tema de la justicia. Hay un cambio que se produjo en el corazón, en la mente de Job. Entonces ahora Job dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿A quién se estará refiriendo Job cuando dice esto en el versículo 3 del capítulo 42? Esta es la pregunta que Dios le hizo a Job en el capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Con esas y palabras parecidas fue la pregunta que Dios hizo en el capítulo 38, verso 2. En esa ocasión Dios continuó haciendo preguntas a Job en relación con su poder y su soberanía, sin darle a Job la oportunidad de contestar o de responder a lo que él le estaba diciendo. Pero ahora Job repite la pregunta esperando que sea contestada. No obstante, la respuesta vendrá con el entendimiento que Job obtuvo de las palabras de Dios. Es decir, de ese mensaje y de esa revelación que Dios le dio, ahora él obtenía realmente un entendimiento amplio, diferente, y será una respuesta muy diferente a la que habría dado en un momento anterior, antes de esta revelación. Entonces dice Job, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas que eran ocultas, demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Mire cómo Job recién a esta instancia empieza a darse cuenta que estaba hablando, filosofando, arguyendo sobre cosas que realmente no las podía verdaderamente comprender. Job reconoce el error que cometió de hablar cosas con respecto a Dios más allá de su entendimiento, de su comprensión. Sin embargo, Job no ha pecado en su forma de expresión o en su lamentación. Es por eso que aquí Job no confiesa ningún pecado. Es importante porque Dios en este caso nunca acusa a Job de haber cometido pecado. No hay una acusación. En todo el tema que Dios le revela en estos dos mensajes que decimos, no lo acusa a Job de haber cometido ningún pecado como causa de la prueba que él estaba padeciendo. Por el contrario, Dios reconoció a Job, como lo dijo desde un principio, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, capítulo 1, versículo 8, el Señor habla de esta manera. Y también, luego ahora, en el capítulo 42, en el verso 7, lo ha ratificado y ha dicho que realmente Él siempre ha hablado lo recto. Es decir, no ha hablado mal de Dios, no ha hablado mal en contra de Dios. Esto es algo muy importante para que nosotros analicemos en nuestra vida, porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Job sigue diciendo, oye, te ruego y hablaré.
versículo 4, primera parte. Antes Job parecía haber desafiado a Dios, confrontando con Dios, pidiéndole explicaciones a Dios, como diciéndole, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, después de esta maravillosa revelación de Dios, respetuosamente, con temor, le pide permiso para poder hablar. Qué importante ahora esta revelación que nos muestra este cambio en la vida de Job a esta altura. Él había experimentado, después que Dios realmente le habló directamente a él, después que tuvo ese encuentro que él anhelaba tener con Dios y tuvo que escuchar las palabras de Dios, él ahora realmente pide permiso para hablar en la presencia de Dios. Oye, te ruego y hablaré. Antes, cuando Job dijo hablaré, fue con tono de queja o de amargura. Es decir, cuando miramos los primeros capítulos, el capítulo 7, verso 11, el capítulo 10, allí es como que Dios estaba pidiéndole al Señor que lo escuchara, que Él iba a hablar, iba a decir cosas y que Dios tenía que escuchar lo que Él tenía que decir. Pero ahora su entendimiento de Dios y de su justicia ha sido totalmente ampliado y su lenguaje ahora ha cambiado totalmente de expresión. Qué importante para nosotros captar esto, porque a todos nos pasan estas situaciones delante de Dios y nos enfrentamos con cosas que muchas veces no podemos comprender y que hasta nosotros también, como le pasó a Job, podemos llegar hasta pensar que Dios es injusto con nosotros. Job sigue diciendo en el versículo 4, en la última parte, te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice Job a Dios, te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, yo voy a preguntar, dice Job, y tú me vas a enseñar. Yo voy a preguntar lo que no entiendo y tú me vas a responder y me vas a enseñar qué es lo que necesito hacer. Al empezar sus palabras, Dios había dicho, yo te preguntaré y hazme saber tú. En estas dos ocasiones, Dios continuó con una serie de preguntas para ubicar a Job en su lugar. Es decir, Dios le había dicho a Job, yo te voy a preguntar y vos me vas a contestar entonces. Ahora, si Dios nos empieza a preguntar a nosotros, ¿qué le vamos a poder contestar? Cuando vemos los argumentos de Dios basados en su poder, soberanía, en su gracia, ¿qué le podremos responder nosotros? Por eso no hubo respuesta de parte de Job. Y esto es algo muy importante. En ninguno de estos casos le dio Dios a Job la oportunidad de responder, porque no pudo, no había palabras de respuesta de parte de Job. Pero ahora es el momento para que Job conteste. Entonces Job responde citando las declaraciones anteriores de Dios. Es decir, lo que Dios le dijo a él anteriormente, lo que Dios le dijo a él al principio, yo te preguntaré y tú hazme saber, ahora es Job el que le dice al Señor, te preguntaré, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Hay un cambio de rol. Fíjese, esto quiere decir de que por un momento parece como que los roles estaban invertidos. ¿No nos ha pasado alguna vez que aparentemente nuestra condición delante de Dios y nuestra postura delante de Dios parece que fuera invertida? Parece que nosotros estamos cuestionando a Dios y nosotros estamos exigiendo a Dios cuando en realidad debemos escuchar lo que Él tiene que decirnos. Entonces, dice Job, de oídas te había oído. Versículo 5. Antes Job habló de atar el agua en las nubes y otros fenómenos naturales que revelaban algo de Dios, un conocimiento, porque toda la creación tiene una revelación de Dios para nosotros. Y también dijo allí en el capítulo 26, verso 14, algo maravilloso. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Es decir, que si bien los cielos revelan la gloria de Dios, pero pareciera que lo hace de una manera como encubierta.
Ahora él ha tenido una revelación directa de Dios porque Dios no solamente le ha hablado a través de las nubes, de las estrellas, del sol o de toda la naturaleza, sino que Dios le habló a él, como Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y por medio de Jesucristo. Si bien aquella es una maravillosa revelación, y el apóstol Pablo lo dice, que Dios se revela a través de las cosas creadas, y a través de esas cosas creadas Él nos revela su eterno poder y su deidad. Pero cuántas revelaciones maravillosas, específicas, que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra experiencia, vienen de parte de Dios a través de su palabra y por medio de Jesucristo. Dice algo más, avanza un poco más. Dice, mas ahora mis ojos te ven, en el versículo 5. Qué declaración. Uno puede preguntar, bueno, ¿será que realmente vio a Dios? Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿qué le contestó el Señor? ¿Qué le dijo Dios? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Acaso cómo es que Job lo pudo ver y en este caso pudo seguir viviendo? Creo que esta es una licencia poética que Job pudo decir, mis ojos te ven, porque Dios le habló desde un torbellino, dice el capítulo 38, versículo 1, y luego cuando le habla por segunda vez en el capítulo 40, dice que Dios desde un torbellino que obstruía su visión. Es decir, así como Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo, le estaba hablando a él a través de un torbellino, ¿no?, que realmente de alguna manera podía obstruir la vista o el ver realmente a Dios. Cualquiera que sea la explicación, Job antes quería hablar personalmente con Dios y ahora Dios le ha concedido su deseo. Qué hermoso. Yo pregunto, ¿podemos nosotros hablar con Dios? Yo creo que Dios ha puesto todos los medios necesarios para que nosotros hoy tengamos este acceso abierto y directo a su presencia. Es más, cuando decimos y hablamos de la oración, creo que estamos mencionando esto. Entonces Job dice, por tanto, teniendo en cuenta todo esto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él estaba rechazando el orgullo que le había motivado antes contender con el Señor. Él ahora está arrepintiéndose, está aborreciéndose de esa actitud, de eso que había sentido y que había expresado. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Algunos creen que en este contexto no se habla de que Job se arrepiente de sus pecados, porque no era un hombre que había tenido realmente una vida pecaminosa, y esto lo corrobora el mismo libro de Job en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 8 también. Y mismo Dios da testimonio de él. Pero sí estaría haciendo lo que sus amigos le habían pedido antes, arrepentirse de sus pecados. Estaría haciendo algo que no era lo que realmente Dios le estaba diciendo. Algo que Job negó a hacer en su momento por considerarse que realmente él vivía una vida de justicia. Pero el verbo traducido me aborrezco podría ser traducido como me retracto de lo que dije. Me retracto de la actitud que tuve antes en la presencia de Dios. Me retracto de las palabras que tal vez utilicé en ese momento para expresar mi descontento por lo que me estaba pasando. Job se arrepiente de haber hablado con ignorancia y arrogancia, de sugerir que Dios le ha sido injusto. Ahora que ha visto a Dios, ahora que ha estado en contacto con Dios, ahora que ha estado en la presencia de Dios, Job quiere retractarse de aquellas cosas que realmente lo pusieron como en contra de Dios. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? Dice el predicador Charles Spurgeon, Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Habían maldecido el día de su nacimiento. Job se arrepintió de su deseo de morir, siendo que Dios le había dado la vida. Se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios. Se arrepintió de su desesperanza. Se arrepintió de que sus declaraciones habían oscurecido la sabiduría con palabras sin
conocimiento con palabras que no reflejaban realmente el conocer verdaderamente al Señor. En los versículos finales del 7 en adelante, en primera instancia hay algo que es muy interesante. De alguna manera Dios está dispuesto, ahora que Él ha cambiado su manera de pensar, su manera de sentir, se ha dado cuenta, realmente a través de la revelación de Dios ha podido ubicarse delante de la presencia de Dios. Los versículos 7 al 9 dicen algo interesante. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tematita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, sobre los tres amigos de Job, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Lo repite 2 veces, ¿no? Que ellos no habían hablado con rectitud con respecto a Dios, pero sí lo había hecho Job. Fueron entonces estos 3 amigos, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Qué maravilloso esto, qué importante que realmente Dios haya puesto las cosas en su lugar. Dios manda a los amigos de Job que ofrezcan estos sacrificios, pero además que se los deben presentar, a Job, y una vez hecha la ofrenda, Job orará por ellos y Dios contestará su plegaria, su oración. Estos amigos que antes habían acusado a Job de ser culpable, ahora ellos son culpables y necesitan la oración de Job para obtener el perdón de Dios sobre sus vidas. Dios hizo a Job en ese instante un mediador por sus amigos. Esta debió ser una experiencia humillante, pero también muy instructiva para ellos y una experiencia gozosa y por supuesto restauradora y sanadora para Job. Los versículos finales dicen que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La agonía, los sufrimientos de Job estuvo más ligado siempre a todos los aspectos espirituales que él estaba pasando. Si bien todo fue realmente algo terrible, la pérdida de todas las cosas que había poseído en su momento, sin embargo, lo que más lo hacía sufrir eran las cosas realmente a nivel espiritual. Pero una vez resuelto el problema espiritual, una vez resuelta su relación con Dios, una vez resuelto el hecho de que pudo comprender los propósitos y designios de Dios en su vida y conforme a lo que realmente Dios quería obrar, Dios restauró todo, no solo lo espiritual, sino también lo material, y dice que aumentó al doble todo lo que había sido de Job. Vinieron a él sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, dice, y comieron con él el pan en su casa. Todas estas relaciones fueron restauradas, le dieron también obsequios muy generosos, una pieza de dinero y un anillo de oro, probablemente para poder compensar sus pérdidas anteriores y también como una muestra de respeto hacia él, hacia su integridad. Y bendijo, dice Dios, el postrer estado de Job más que el primero. En el inicio de la historia encontrábamos a Job o en Job un hombre piadoso y bendecido. Pero al final de esta historia, en este libro, vemos a un hombre que después de la prueba, de la terrible prueba, fue mucho más bendecido y mucho más piadoso aún. Tuvo muchas bendiciones y riquezas, tuvo hijos y tuvo hijas, Dios lo prosperó y multiplicó su bendición. Y termina el libro diciendo que después de todo esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus nietos, y hasta la 4ª generación, a los tártaranietos.
y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Qué importante esto, qué experiencia. Que el Señor nos ayude. Por supuesto, fue única la experiencia de Job, pero de distintas maneras tenemos experiencias similares. Las cosas las podemos tomar como una lección para nuestra vida y poder realmente saber cómo actuar en la presencia de Dios. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero que no nos apresuremos a dar o a hacer juicios, y mucho menos con respecto a Dios, que podamos humillarnos en su presencia. Y si la bendición de Dios llega sobre nuestra vida, esa prueba será pasada triunfalmente y la bendición de Dios será doblemente sobre nuestra vida y podremos ser de bendición a todos aquellos que nos rodean también. Que el Señor nos ayude, que este texto y este libro no lo tengamos como un libro un poco tabú. No queremos saber lo que le pasó, no me gustaría que pase esto, pero de alguna manera esto nos sirve de ejemplo. Lo que hemos dicho es tan real y que puede asemejarse tanto a nuestras experiencias como cristianos en este tiempo. Que el Señor nos ayude. Él está dispuesto a revelarse a nuestra vida y que nuestra relación con Él realmente sea en los términos que corresponda y que la gracia de Dios pueda ser derramada con gracia, con abundancia en nuestras vidas para que realmente seamos testimonio del poder y de la gracia del Señor. Que Dios bendiga a cada uno, que podamos retener estas enseñanzas en nuestro corazón y que podamos poner por obra la palabra gloriosa del Señor. Que Dios esté bendiciendo cada vida en esta noche. Vamos a continuar alabando al Señor, dándole gloria al Señor, bendiciendo, uniendo nuestras voces para cantar y para alabar su glorioso nombre. Nuestros corazones insaciables son.
nunca más tendremos sed. Jesucristo nos da, Jesucristo va a estar. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Oh. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha estado presente en nuestra reunión, bendiciendo, llenando nuestros corazones con su Espíritu Santo, alegrándonos y gozándonos en que Él es poderoso y maravilloso para con su pueblo. Pero les vuelvo a decir que los esperamos los días domingos en las 4 reuniones que tenemos y allí podemos estar unidos, vernos después de tanto tiempo, poder compartir las bendiciones que el Señor nos da y todos los privilegios que Él nos da a cada momento. Vamos a orar todos unidos ahora para pedir al Señor que el Señor esté bendiciendo. Si hemos tenido una necesidad en nuestro corazón, una petición por nosotros o por un familiar o por alguna persona que conocemos, que este es el momento de poner esta petición en la presencia de Dios y orar juntos para que el Señor extienda su mano de poder y esté bendiciendo a cada uno que necesita recibir esta bendición de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder estar conectados de esta manera y, Señor, juntos poder bendecir y alabar tu nombre. Ahora, Señor, unimos nuestros corazones para orar, Señor, en tu presencia, interceder, pedir por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen necesidades materiales, falta de trabajo, por aquellos que están con temores, con depresión, con angustia. Señor, obra con tu mano poderosa. Toca cada vida con el poder de tu presencia y sana al que está enfermo. Libra, Señor, a aquellos que están atormentados y que tú des paz, gozo, fortaleza y libertad, porque solamente de ti procede toda bendición. Señor, bendice los hogares, las familias, suple toda necesidad, abre puertas de bendición y que tu gracia pueda manifestarse con poder en cada hogar. Señor, bendice nuestro país y este momento, que tu gracia divina, Señor, esté obrando. Sí, protege, Señor, nuestras vidas con tu bendición y bendice, Señor, a aquellos que aún no te conocen y que puedan abrir sus corazones y puedan llegar a tus pies de gracia. Sí, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les decimos que los amamos y que los esperamos. Que el Señor los bendiga ricamente.